Economía Hoy, democratizando la educación financiera. En una base anualizada, esta serie nos muestra el comportamiento del Producto Interno Bruto desde el año 52 hasta el 2021. Como pueden ver, hemos tenido situaciones de crisis económica en el año 58, 56, en el año 81, 82, del daño sufrido. La última crisis 2008-2009 y esta crisis de la pandemia, como ven a nivel de los datos, es la segunda crisis más severa que hemos tenido, del 3.6%. La caída mayor que hemos tenido fue en los años 80, una caída del 7.3% del Producto Interno Bruto. Este es el comportamiento que ven para el 2021, lo que llaman una recuperación en forma de V. Lo que el Banco Central está proyectando es un efecto rebote para que se crezca a un ritmo del 2.3%, claro, sobre una base menor. Cuando uno saca los números absolutos, daría que en términos de crecimiento, esta pandemia nos está costando prácticamente 2 años de contracción económica, cerca de 3.000 millones de dólares de menos en el Producto Interno Bruto. Si ahora vemos los componentes del Producto Interno Bruto desde el punto de vista del gasto, vemos que hay una contracción comparando el primer trimestre del 2019 con el primer trimestre del 20, una contracción importante en el consumo de los hogares, las familias, que pesa casi el 70% de la demanda agregada. Lo mismo se puede observar desde el punto de vista del consumo de gobierno y en la formación bruta de capital fijo, lo cual es la inversión. Y quizás el elemento más fuerte que vemos es las exportaciones de bienes y servicios, que venían creciendo hace un año al 3%, ahora crecen 1.1%, y el golpe más fuerte se ve en el sector servicios, básicamente lo que es turismo, que venía creciendo a un 4% y ahora vemos una caída del 2.3%. Si nos vamos al comportamiento de las exportaciones agrícolas del mes de marzo contra marzo del año pasado, vemos que afortunadamente al café le fue bien, con un crecimiento del 37%, 14 millones de dólares de más, lo mismo que ornamentales, sandía, melón. Y sí, los golpes fuertes los estamos viendo en la parte de piña, en la parte de mangos, flores y capullos y follajes, que son los que por el cierre fronterizo y de líneas aéreas están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Ahora, desde el punto de vista de la producción por sector de actividad económica, de nuevo comparando el primer trimestre del 2019 con el primer trimestre del 20, veíamos cómo la agricultura se empezaba a recuperar de una tasa de crecimiento negativa del 1%, venía mostrando un crecimiento positivo del 0.3%. La industria manufacturera, sobre todo por zonas francas, ciencias de la vida, con un crecimiento dinámico del 1.7 al 2.5%. Sí, una contracción muy severa, arrastrada incluso antes del COVID, del sector construcción, que es muy intensivo en mano de obra, del menos 4% al menos 12%, tanto la construcción pública como la construcción privada. El comercio se venía recuperando de un decrecimiento prácticamente a niveles de cero crecimiento. Y luego podemos ver en el resto de actividades económicas cómo el impacto es tan severo que se está pasando de un 3.4% de crecimiento a casi un menos 2%. Y vean que cuando se abre en esos rubros del resto de actividades lo que es alojamiento y servicios de comida, el impacto es de tal magnitud que se pasa de un 2.8% positivo a una contracción, a una caída del 11.4%. Definitivamente es el sector más afectado por esta pandemia, y lo mismo que enseñanza y salud, tanto pública como privada, del 4.7% a una contracción del 3.2%. Si nos vamos ahora a la base anual que está proyectando el Banco Central, esa contracción del 3.6% de toda la producción de bienes y servicios y luego el efecto rebote del 2.3%, podemos ver cómo
efectivamente en una base anual, hoteles y restaurantes, la magnitud del ajuste es de un menos 28%. Ahí le sigue la construcción, que ya venía con problemas de crecimiento, pero también vemos cómo en el sector comercio, una caída del 5%, transporte, otra caída del 5%, manufactura 5% y agricultura como los sectores más afectados. Hoteles y restaurantes es el responsable prácticamente de una tercera parte de la contracción económica del país, con casi un 1% de reducción, seguido por manufactura, seguido por comercio y el resto de actividades económicas. En este cuadro podemos ver la cantidad de ocupados de la encuesta continua de empleo recientemente publicada al primer trimestre del 2020. Todavía esta encuesta no muestra los efectos severos del COVID. Básicamente lo que podemos es ubicarnos en cuanto a los sectores generadores de mano de obra, de ocupación. Son 2.2 millones de ocupados en el país antes del COVID, de los cuales 302.000 se reportan en el sector público y 1.900.000 ocupados en el sector privado, lo cual pues hace evidente la importancia de incentivar el sector productivo privado como generador de empleo, y particularmente el comercio, la agricultura, enseñanza y salud, industria, infocomunicación, y pueden ver que directamente en hoteles y restaurantes, que es la actividad más afectada, antes del COVID había un empleo directo de 141.000 personas. Si ahora tomamos los datos, no de la encuesta continua de empleo, sino a marzo del 2020 de la Caja del Seguro Social, en cuanto a lo que son los contribuyentes al seguro de salud, se estiman en 1.800.000 personas contribuyendo al seguro de salud. Vemos al lado derecho la cantidad de esos empleados por sector contribuyente, las entidades autónomas 175.000, el gobierno central 149.000, la empresa privada casi 1 millón de personas contratadas en la empresa privada cotizando al seguro de salud, 243.000 trabajadores independientes. Esto es bien relevante porque hay una queja que este sector está sufriendo, incluso antes del COVID, una doble carga tanto como asalariados como patronos. Voluntarios, asegurados voluntarios 158.000 y convenios especiales 64.000. Y a la izquierda tienen de manera interesante los salarios promedio, no son directamente comparables por las distintas cualidades, pero sí evidentemente se ve una diferencia en lo que son salarios promedio de las entidades autónomas, 1.120.000 colones mensuales, salario promedio en el gobierno central 1.013.000, el salario promedio en la empresa privada 600.000 colones, y luego pueden ver en independientes 437.000, 320.000 en voluntarios asegurados y 91.000 en convenios especiales. O sea que sí hay distorsiones importantes, y de ahí la relevancia de la ley de empleo público, que entendíamos que se iba a mandar a fines de febrero, pero que aún se sigue esperando ese ordenamiento de las remuneraciones del sector público, que pesan directamente 7% del Producto Interno Bruto dentro de los gastos del gobierno central. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.